Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido la vida? Espero que bien, aunque sinceramente me gustaría decir lo mismo de mí, pero bueno, no sé si me conoces o hayas escuchado de mí, pero por las dudas me presentaré. Me llamo Freddy, y estoy aquí para contarte sobre un acontecimiento, que hasta el día de hoy no he podido quitármelo de la cabeza, debido a todos los traumas que me dejó durante cada una de sus etapas, y la verdad es que no sabría por dónde empezar, ya que todo fue tan rápido, inesperado y repentino que apenas puedo acordarme de todo lo que pasó, hasta el punto en el que me vi obligado a vivir en un mundo totalmente diferente al mío, ya que en el de antes donde viví tantas cosas que nunca imaginé, ahora es solo una gran parte que quedó en el pasado, pero al menos no estoy solo del todo, ya que estoy viviendo con los únicos sobrevivientes de aquella masacre que salvé, los cuales son Bonnie, Ann Chica, Fox, Golden, Meg, Joy, Spring, May, Towntrap, y también con unos amigos que viven en esta misma dimensión, los cuales se llaman Skid, Pump, Lila, Leon, y Kevin, y bueno, seguramente te estarás preguntando sobre quién o quiénes fueron los que provocaron que nosotros ahora tengamos este nuevo destino, y pues bueno, aunque suene increíble, dichos sujetos fueron los mismísimos Nightmares, y la verdad es que yo supe desde un principio que ellos eran un grupo de personas muy malas, y la mayoría de ellos se dedicaban a molestar, y hacerles daño a algunos de nosotros sin mostrar ni una pizca de compasión, pero nunca me imaginé que de un día para el otro se convirtieran en unos despiadados asesinos que mataron a todos los de la escuela y algunos de la ciudad, incluyendo a nuestros familiares, y a la mayoría de los que vivían aquí. Pero en fin, sé que con todo esto que te estoy diciendo no entenderás mucho de la experiencia que viví, así que mejor te la contaré desde el principio hasta el final, para que así entiendas todo a la perfección, y además así podré desahogarme después de todo lo sucedido, así que empezaré. Bueno, todo esto comenzó en una mañana común y corriente, cuando yo me estaba preparando para ir a la escuela, ya que habían pasado algunos días desde mi ausencia y la de mis amigos en dicho lugar, luego de un acontecimiento que ocurrió en la librería de la escuela, que fue provocado por algo que yo y mis amigos habíamos hecho para tratar de ayudar a Fox sobre un problema bastante grave, y del cual sinceramente prefiero no hablar a profundidad, pero seguramente ya habrás escuchado sobre eso cuando dicho suceso se dio a conocer en las noticias, pero bueno, volviendo al tema principal, yo ya había terminado mi desayuno, así que agarré mis cosas para ponerlas en la mochila, me despedí de mi madre con un fuerte abrazo, salí de mi casa, y me dirigí a la escuela que me tardó 12 minutos en llegar a pie, mientras hablaba con Fred sobre nuestra situación actual, y también sobre ese dichoso incidente que ya acabo de explicar, y la verdad es que Fred parecía estar bastante intrigado por eso, principalmente por el hecho de que no podía recordar nada más al respecto, después de que todos entráramos a la mente de Fox, pero bueno, volviendo al tema principal, cuando finalmente llegué, ahí me estaban esperando todos mis amigos, y cuando se dieron cuenta de mi presencia, ellos me saludaron y me preguntaron cómo estaba, y yo les devolví el saludo y respondí que estaba bien, pero antes de que nosotros comenzáramos a hablar sobre nuestras rutinas diarias, Fox me dijo en tono de broma, por un momento pensé que no vendrías, como pasó con ese vagabundo que ahora vive y duerme en mi casa, y que antes solía ser un chico rico y muy popular en esta misma escuela, que inesperadamente se unió a nosotros cuando todos nos conocimos en ese dichoso primer día de Freddy en esta escuela, y cuando Fox dijo todo eso, noté que Golden se molestó bastante por ese comentario de parte de Fox, pero en vez de corregirlo diciéndole sobre cómo se sentía por dentro, mientras pasaba la mayor parte del tiempo en esa prisión, y sobre lo mucho que sufría por esa situación, al final simplemente trató de ignorarlo cambiando de tema, mientras nosotros veíamos que a Chica también le molestó todo lo que Fox había dicho sobre el pasado de Golden, y ella empezó a regañarlo como lo había hecho algunas veces antes, algo que sinceramente ya estaba acostumbrado a escuchar y presenciar, cuando de repente
el timbre de la escuela había sonado, lo cual significaba que las clases ya iban a empezar, y nosotros obviamente no queríamos llegar tarde, así que los 5 dejamos de hacer lo que estábamos haciendo, y entramos rápidamente a la escuela para empezar con las clases del día de hoy. Luego de 1 hora y media de clase, ya era la hora del recreo, así que nosotros y todos los demás estudiantes nos fuimos para allá, y cuando todos ya estábamos dentro del lugar, Bonnie se fue donde estaban los Toys para hablar con su amigo Bon, y Fox para hablar con Meg y Spring, mientras que Chica y Golden se quedaron cerca de mí hablando sobre cómo estaba yendo nuestra banda, y yo estaba bastante aburrido en una banca, ya que no se me ocurría absolutamente nada que hacer para no estar así, y solamente hablé con Fred por un rato, sobre ciertas cosas que la verdad es que creo que no necesitan ser explicadas, ya que solamente eran las cosas que él quería hacer si le dejaba tomar el control de mi cuerpo, aunque yo simplemente lo ignoré por lo estresado que me ponía a escuchar eso, cuando de repente yo y los demás miramos hacia el lado donde se habían escuchado esas risas, y lo que vimos nos dejó bastante sorprendidos. Era Bonnie, el cual estaba tirado en el piso con una herida en su cara, como si alguien le hubiera dado un fuerte puñetazo, y de la cual le estaba saliendo un poco de sangre, y al frente de él estaban Ox y Johnny, los cuales se estaban riendo y burlándose de él, llamándolo como una cucaracha que necesitaba urgentemente ser rociado por un insecticida, y luego siguieron molestándolo sin importarles absolutamente nada de lo que pasaba a su alrededor, mientras nosotros y los demás estudiantes observábamos toda esa escena con mucha atención, ya que yo estaba tan pero tan sorprendido, que no se me ocurría qué hacer al respecto para defender a mi amigo. Por un lado pensé en ir tras ellos para darles lo que esos desgraciados se merecían, pero sabía perfectamente que si lo hacía, lo único que conseguiría sería recibir la misma paliza que le dieron a Bonnie, el cual ni siquiera se estaba metiendo con nadie, y tampoco se merecía eso, hasta que en un momento, Fred me dijo que pensaba exactamente lo mismo que yo, y que si le dejaba tomar el control de mi cuerpo, él mismo se encargaría de darle su propia paliza a esos dos, pero cuando estaba a punto de responderle, Bon se interpuso en el medio de las burlas de Ox y Johnny, y con una cara bastante enojada les dijo, no debieron meterse con uno de los mejores guitarristas del mundo, y ahora por eso se las verán conmigo, pero ellos solo se volvieron a reír, y luego Bonnie le dijo vaya vaya, parece que otra alimaña también quiere recibir su merecido, lástima que no tenemos insecticida para ello, pero al menos podemos aplastarlo con tanta facilidad, y luego Otzi le dijo a Oni, déjame este bobo a mí, ya que ahora que el despistado de Deus y la amargada de Maggie no están aquí, al fin podré darle la paliza que no pude darle a este idiota hace años, y aunque Bonnie trató de levantarse diciéndole a Bon que no lo hiciera, ya que no quería que él recibiera los mismos golpes que Bonnie tuvo, eso al final no sirvió de nada, ya que Otzi de una fuerte patada en el estómago lo mandó más lejos, y gritándole que cerrará su maldita boca, y justo después comenzó la pelea entre Ox y Bon, mientras todos los demás estudiantes gritaban pelea con mucha emoción, y durante el enfrentamiento, Oxy trataba de golpear a Bon con sus puños, pero este lograba esquivarlos, aunque algunos los recibía mientras trataba de cubrirse aguantando el dolor, y así duró durante algunos minutos, pero de un momento a otro, Fox consiguió distraer a Oxy con un pudding que le lanzó en la cabeza, y mientras este se quejaba de eso, Bon aprovechó para darle un fuerte puñetazo en la espalda, lo cual a Oxy le dolió bastante, y le exclamó, ¡au, maldito! ¿Cómo te atreves a golpearme donde más duele? Eso no se hace, ahora vas a ver, y ahí fue cuando
nos dimos cuenta de que el punto débil de Oxy era la espalda, lo cual era una gran ventaja para ganarle más rápido en una pelea, y Bon también se dio cuenta de eso, por lo que durante el resto de la batalla, este trataba de golpearlo en dicha parte del cuerpo, aunque era muy complicado por el hecho de que Oxy trataba de evitar a toda costa que lo golpearan ahí, hasta que a Bon se le ocurrió una idea bastante arriesgada, pero la hizo de todas formas, ya que este se colocó en una pared, y luego le gritó a Oxy que estaba un poco lejos: oye tú, rata de cloaca, si tanto quieras darme esa dichosa paliza, ¿por qué no vienes aquí y lo haces de una buena vez? Y Oxy, completamente furioso, se fue corriendo hacia él para tratar de embestirlo, y por suerte Bon consiguió detenerlo con todas sus fuerzas, aunque fue algo difícil, y él aprovechó para darle varios codazos en la espalda, y mientras eso pasaba, Oni reaccionó y trató de meterse en la pelea para detener a Bon, pero Spring rápidamente lo hizo tropezar con su pie, provocando que Oni se lastimara la cara con el piso y la vegetación, ya que al parecer, de alguna forma Spring supo que Oni haría algo así, hasta que vimos que Bon se había cansado de tantos codazos que le dio a Oxy, hasta que este ya no pudo resistir más estar en pie durante la pelea, y luego cayó boca abajo en el piso, dando a entender que finalmente había sido derrotado, y posteriormente Bon se subió encima de la lastimada espalda de Oxy, y con una pose de victoria le dijo: espero que con eso hayas aprendido a no volver a meterte con quien no deberías, y mucho menos conmigo y con mis amigos, y eso también va para ti, Oni, y para el resto de su grupo que por alguna razón no están aquí. Y todos nosotros y los demás estudiantes procedimos a aplaudir a Bon, ya que este finalmente había conseguido darle un castigo a uno de los bravucones de la escuela que tanto daño le había hecho al pobre de Bonnie, cuando de repente el timbre de la escuela volvió a sonar, anunciando que el recreo ya había terminado, por lo que todos los demás se fueron a sus respectivos aulas, mientras yo y mi grupo ayudamos a Bobby a levantarse, y lo primero que hicimos fue llevarlo a la enfermería para que pudieran curar sus heridas, no sin antes agradecerle a Bon por haber defendido a Bobby de una forma que ni él mismo pensó que pasaría, y con respecto a Oxy y Johnny, pues bueno, ellos seguían ahí tirados tal y como los demás los habían dejado, lo cual me dio a entender que después de la merecida golpiza que ellos recibieron, aún no tenían las suficientes fuerzas para levantarse después de todo lo que Bon, Fox y Spring les hicieron al respecto, así que simplemente decidimos ignorarlos y nos fuimos de allí. Luego de varias horas desde que aquella pelea que se desató en el recreo haya terminado, ya era la hora de salida, por lo que me despedí de todos mis amigos, y me dirigí a mi casa tomando el mismo camino que usé para llegar a la escuela, y mientras estaba avanzando tranquilamente, Fred me contó sobre lo muy intrigado que había quedado luego de la pelea entre uno de los Nightmares y uno de los Toys, especialmente por un pequeño detalle que no me había percatado hasta ahora, y era que en dos ocasiones, mientras el combate estaba avanzando, durante algunos segundos a Bon se le había puesto uno de sus ojos de color negro, similar al que tenía Fox cuando yo y Chica nos dimos cuenta de que algo no andaba bien con él, lo cual me dejó completamente sin palabras, y hasta un poco en shock, por las cosas que me recordó al pensar sobre ojos negros que aparecen de la nada en algunos de mis amigos, como en aquella ocasión donde yo y mi banda cantamos en un concierto en nuestro último día en el campamento Amadeus, por lo que preferí no decirle absolutamente nada sobre eso que tenía Bon, y simplemente seguí con mi camino como si nada hubiera pasado, hasta llegar a mi casa, y ahí decidí descansar un rato en el sillón, por lo cansado que me sentía sobre todo el tema relacionado con Bon, y con los nightmares que estaba sucediendo recientemente hasta ahora. Estaba tranquilamente en el sala viendo la televisión junto con Fred, cuando de repente, el teléfono de la misma empezó a sonar.
Como yo aún seguía viendo la televisión, mi madre decidió contestar el teléfono para ver quién era, hasta que después de unos segundos, ella me llamó diciéndome: hijo, uno de tus amigos te llama para hablar contigo sobre algo importante, por lo que rápidamente me levanté para agarrar el teléfono, y luego pregunté quién es, y me contestó una voz que reconocí al instante, la cual me dijo: hola Freddy, ¿cómo estás? Esa voz era la de Chica, por lo que le respondí devolviéndole el saludo, y diciéndole que estaba bien, pero también le pregunté qué era lo que necesitaba, y Chica me dijo: bueno, lo que pasa es que quería informarte sobre unas importantes noticias de la escuela, las cuales a simple vista podrían ser consideradas como malas, aunque la verdad es que para nosotros es todo lo contrario, y es sobre que Oxy y Oni terminaron siendo completamente expulsados. Yo me quedé con los ojos muy abiertos, pero al mismo tiempo me puse algo feliz, al enterarme que 2 de los Nightmares habían recibido un castigo mucho más grande que el que los chicos les dieron en la escuela, pero aún así me daba curiosidad por saber cómo es que Chica haya descubierto eso, por lo que cuando le pregunté, ella me respondió diciéndome: cuando había salido de mi casa para comprar algunas cosas que mi madre me había mandado a conseguir, me encontré con Abby, la cual después de saludarme y que yo le devolviera el saludo, me dijo que me había buscado para contarme que ella y su grupo habían conseguido que esos bravucones los expulsaran de la escuela, y cuando le pregunté que cómo rayos habían logrado eso, ella me lo contó todo desde el principio hasta el final. Resulta que cuando yo y mi grupo nos enteramos de la situación, Fede fue el que tuvo la idea de darles una lección aún más grande que la que los chicos les estaban a punto de dar, la cual consistía en que uno de nosotros tendría que grabar con un celular todo lo que Oxy y Oni les estaban haciendo a esos chicos, para que así le mostraríamos como prueba al director todo el daño físico que ellos estaban provocándole a otros por puro gusto, y así tendría motivos suficientes para expulsarlos de la escuela, y a pesar de que ellos nunca nos habían molestado o algo parecido, igualmente estuvimos de acuerdo con el plan de Fede, ya que considerábamos que era totalmente injusto que Oxy y Oni lastimaran la vida de ese inocente chico de pelo morado, de una forma agresiva y sin piedad alguna, por lo que Félix fue el que se encargó de grabar con mi celular todo el resto de la pelea antes de que llegara a su fin, y así pasó el tiempo hasta que Von consiguió ganarle a su despiadado oponente, por lo que decidimos que ya teníamos las pruebas suficientes para mostrárselas al director, y cuando el timbre sonó, y todos los estudiantes estaban yendo a sus lugares de clase, los 4 nos fuimos rápidamente a la dirección, y cuando entramos al lugar, ahí estaba el director sentado en su silla, y al vernos nos preguntó seriamente qué era lo que necesitábamos, y yo le conté todo lo que había pasado, y también le mostré el video que Félix había grabado para tener evidencia sobre el caso, y después de dar un profundo suspiro, el director admitió que no le extrañaba en lo absoluto el comportamiento de esos dos, y del resto de su grupo, ya que incluso nos dijo que las notas de ambos eran horribles, y que tanto Oxy como Oni, lo único que causaban en la escuela eran más y más problemas que lo volvían bastante enojado y estresado, y ni siquiera se estaban enfocando en hacer algo productivo, así que después de ponerse de pie, nos dijo que vayáramos a nuestro aula, y que no nos preocupáramos por la situación, ya que él mismo se encargaría del asunto, y luego se fue al lugar donde ellos aún seguían ahí totalmente derrotados, y bueno, desde ahí ya no supe nada más sobre lo que pasó después, pero tomando en cuenta todo lo que el director nos contó al respecto, y todo lo antes mencionado en general, es muy probable que Oxy y Oni ya no volverán a ir a esta escuela nunca más, ya que incluso no los he vuelto a ver por ninguna parte de la escuela, ni siquiera en el recreo, más que a Maggie totalmente apartada de todos, y con una mirada indiferente, que me dio a entender que ya se había enterado de lo que les pasó a sus amigos, por lo tanto no me quiero imaginar la reacción, y todo el enojo que Deus va a tener por su parte, cuando se entere de absolutamente todo lo que les pasó en este mismo día donde desafortunadamente no pudieron salirse con la suya.
Yo me quedé aún más sorprendido que antes, pero lo que más preocupaba en aquel momento, era eso último que Abby pensaba mientras se lo decía a Chica, sobre que si Ox y Oni le contaban al resto de su grupo todo lo que les había pasado, los cuatro juntos planearían una gran venganza en contra de nosotros, una tan grande que resultase muchísimo peor que la Ox y Oni tuvieron, y de la cual nunca me la habría imaginado, hasta que de repente, mi madre me volvió a llamar para mostrarme algo urgentemente, por lo que me despedí de Chica agradeciéndole por la información, y diciéndole que necesitaba hacer algo porque mi mamá me había llamado, así que después de eso corté la llamada, y luego de dirigirme a la sala, ahí estaba mi madre bastante preocupada, y al mismo tiempo algo asustada, y cuando yo le pregunté qué era lo que le estaba pasándole, ella tomó el control remoto y puso el canal de las noticias, y cuando me di cuenta de lo que estaban hablando, no podía creer de qué se trataba.